Manifiesto al mundo. No escribo para ostentar erudición. Quiero ser entendido por todas las clases del pueblo. La época en que he vivido ha sido delicada. No lo es menos en la que voy a presentar al mundo el cuadro de mi conducta política. Mi nombre es bastante conocido, mis acciones lo son también. Empero, estas tomaron el colorido que les dieron los intereses de los que las transmitieron a regiones distantes. Una nación grande y muchos individuos en particular se creyeron ofendidos y me denigraron. 1. Yo diré con la franqueza de un militar lo que fui y lo que soy, lo que hice y por qué. Los imparciales juzgarán mejor aún la posteridad. No conozco otra pasión que la de la gloria, ni otro interés que el de conservar mi nombre de manera que no se avergüencen mis hijos de llevarlo. Tengo por puerilidad perder el tiempo en refutar los libelos que se escribieron contra mí. 2. Ellos están concebidos del modo más a propósito para desacreditar a sus autores, parecen inspirados por las furias, venganza y sangre solamente respiran y, poseídos de pasiones bajas sin reflexionar, caen en contradicciones. Miserables. Ellos me honran. ¿Cuál fue el hombre de bien que trabajó por su patria a quien no le persiguieron enemigos envidiosos? Di la libertad a la mía. Tuve la condescendencia, o llámese debilidad, de permitir que me sentasen en un trono que crié destinándolo a otros, y ya en él tuve también valor para oponerme a la intriga y al desorden. Estos son mis delitos, no obstante ellos, ahora y siempre me presentaré con semblante tan sereno a los españoles y a su rey, como a los mexicanos y a sus nuevos jefes. A unos y a otros hice importantes servicios. Ni aquellos ni estos supieron aprovecharse de las ventajas que les proporcioné, y las faltas que ellos cometieron son las mismas con que me acriminan. En el año de 1810 era un simple subalterno. 3. Hizo su explosión la revolución proyectada por don Miguel Hidalgo, cura de Dolores, quien me ofreció la faja de teniente general. 4. La propuesta era seductora para un joven sin experiencia, y en edad de ambicionar. La desprecié, sin embargo, porque me persuadí de que los planes del cura estaban mal concebidos, no podían producir el objeto que se proponía llegar a de verificarse. El tiempo demostró la certeza de mis predicciones. Hidalgo y los que lo sucedieron, siguiendo su ejemplo, desolaron al país, destruyeron las fortunas, radicaron el odio entre europeos y americanos, sacrificaron millares de víctimas, obstruyeron las fuentes de las riquezas, desorganizaron el ejército, aniquilaron la industria, hicieron de peor condición la suerte de los americanos, excitando la vigilancia de los españoles a vista del peligro que los amenazaba, corrompiendo las costumbres. Y lejos de conseguir la independencia, aumentaron los obstáculos que a ella se oponían. Si tomé las armas en aquella época, no fue para hacer la guerra a los americanos, sino a los que infestaban el país. 5. Por octubre del mismo 1810, se me ofreció un salvoconducto para mi padre y para mi familia, e igualmente que las fincas de este y mías estarían exentas del saqueo y del incendio, y libres de ser asesinados los dependientes destinados a su servicio, cual fuera entonces la costumbre, con solo la condición de que me separara de las banderas del rey y permaneciese neutral. 6. Tuvo igual suerte esta segunda proposición que la anterior. Siempre consideré criminal al indolente cobarde que en tiempo de convulsiones políticas se conservase apático espectador de los males que afligen a la sociedad, sin tomar en ellos una parte para disminuir, al menos, los de sus conciudadanos. Salí, pues, a campaña para servir a los mexicanos, al rey de España y a los españoles. Siempre fui feliz en la guerra. La victoria fue compañera inseparable de las tropas que mandé. No perdí una acción. 7. Batí a cuantos enemigos se me presentaron o encontré, muchas veces con fuerzas inferiores en proporción de 1 a 10, o de 8 a 20. Mandé en jefe sitios de puntos fortificados, de todos desalojé al enemigo, y destruí aquellos en que se fomentaba la discordia. 8. No tuve otros contrarios que los que lo eran de la causa que defendía, ni más rivales que los que en lo sucesivo me atrajo la envidia, por mi buena suerte. ¿A quién le faltaron cuando le lisonjeó la fortuna? En el año de 1816 mandaba la provincia de Guanajuato y Valladolid y el ejército del norte.
Todo lo renuncié por delicadeza, retirándome a vivir según mi natural inclinación, cultivando mis posesiones. La ingratitud de los hombres me había herido en lo más sensible, y su mala fe obligado a evitar las ocasiones de volver a ser el blanco de sus tiros. Por otra parte, deshecho el mayor número de partidas disidentes y casi en tranquilidad el país, ya estaba libre del compromiso que 6 años antes me obligó a tomar las armas. La patria no me necesitaba, y podía sin faltar a mi deber descansar de los trabajos de la campaña. Restablecióse el año de 20 la Constitución en las Españas. El nuevo orden de cosas, el estado de fermentación en que se hallaba la península, las maquinaciones de los descontentos, la falta de moderación en los nuevos amantes del sistema, la indecisión de las autoridades y la conducta del gobierno de Madrid y de las Cortes, que parecían empeñadas en perder aquellas posesiones, según los decretos que expedían, según los discursos que algunos diputados pronunciaron, avivaron en los buenos patricios el deseo de la independencia. En los españoles establecidos en el país, el temor de que se repitiesen las horrorosas escenas de la insurrección. Los gobernantes tomaron la actitud del que recela y tiene la fuerza, y los que antes habían vivido del desorden se preparaban a continuar en él. En tal estado, la más bella y rica parte de la América del Septentrión iba a ser despedazada por facciones. Por todas partes se hacían juntas clandestinas que trataban del sistema de gobierno que debía adoptarse. Entre los europeos y sus adictos, unos trabajaban por consolidar la Constitución, que mal obedecida y truncada era preludio de su poca duración. Otros pensaban en reformarla, porque en efecto, tal cual lo dictaron las Cortes de Cádiz era inadaptable en lo que se llamó Nueva España. Otros suspiraban por el gobierno absoluto, apoyo de sus empleos y de sus fortunas, que ejercían con despotismo y adquirían con monopolios. Las clases privilegiadas y los poderosos fomentaban estos partidos, decidiéndose a uno y a otro, según su ilustración y los proyectos de engrandecimiento que su imaginación les presentaba. Los americanos deseaban la independencia pero no estaban acordes en el modo de hacerla, ni el gobierno que debía adoptarse. En cuanto a lo primero, muchos opinaban que ante todas las cosas debían ser exterminados los europeos y confiscados sus bienes. Los menos sanguinarios se contentaban con arrojarlos del país, dejando así huérfanas 1 millón de familias. Otros más moderados los excluían de todos los empleos, reduciéndolos al estado en que ellos habían tenido por 3 siglos a los naturales. En cuanto a lo segundo, monarquía absoluta moderada con la Constitución española, con otra Constitución, República Federal, Central, etc., cada sistema tenía sus partidarios, los que llenos de entusiasmo se afanaban por establecerlo. Yo tenía amigos en las principales poblaciones, que lo eran antiguos de mi casa, o que adquirí en mis viajes y tiempo que mandé. Contaba también con el amor de los soldados. Todos los que me conocían se apresuraban a darme noticias. Las mejores provincias las había recorrido. Tenía ideas exactas del terreno, del carácter de sus habitantes, de los puntos fortificables y de los recursos con que podía contar. Muy pronto debían estallar 1000 revoluciones, mi patria iba a anegarse en sangre, me creía capaz de salvarla y corrí por segunda vez a desempeñar deber tan sagrado. Formé mi plan conocido por el de Iguala. Mío porque solo lo concebí, lo extendí, lo publiqué y lo ejecuté. 9. Me propuse hacer independiente a mi patria porque este era el voto general de los americanos. Voto fundado en un sentimiento natural y en los principios de justicia, y voto que se consideró que era medio único para que prosperaran ambas naciones. Los españoles no han querido convencerse de que su decadencia empezó con la adquisición de aquellas colonias. Los colonos sí lo estaban de que había llegado el tiempo de emanciparse. Los políticos dirán: yo no escribo disertaciones. El plan de Iguala garantiza la religión que heredamos de nuestros mayores. A la casa reinante de España proponía el único medio que le restaba para conservar aquellas dilatadas y ricas provincias. A los mexicanos concedía la facultad de darse leyes y tener en su territorio el gobierno. A los españoles ofrecía un asilo que no habrían despreciado si hubiesen tenido previsión.
Aseguraba los derechos de igualdad, de propiedad, de libertad, cuyo conocimiento ya está al alcance de todos y una vez adquirido, no hay quien no haga cuanto está en su poder para conservarlos o para reintegrarse de ellos. El plan de Iguala destruía la odiosa diferencia de castas. Presentaba a todo extranjero la más segura y cómoda hospitalidad. Dejaba el camino al mérito para llegar a obtener, conciliaba las opiniones razonables y oponía un valladar impenetrable a las maquinaciones de los díscolos. Su ejecución tuvo el feliz resultado que me había propuesto. 6 meses bastaron para desatar el apretado nudo que ligaba a los dos mundos. Sin sangre, sin incendios, sin robos ni depredaciones, sin desgracias y, de una vez, sin lloros y sin duelos. Mi patria fue libre y transformada de colonia en grande imperio. 10. Solo faltaba a la obra un perfil para estar también conforme a las costumbres admitidas. Un tratado que agregasen los diplomáticos al largo catálogo de los que ellos tienen y que de ordinario sirven de testimonio de la mala fe de los hombres, pues no es raro que se quebranten cuando hay intereses en hacerlo por la parte que tiene la fuerza. Sin embargo, bueno es seguir la práctica. El 24 de agosto tuve en la villa de Córdoba una entrevista con el dignísimo general español don Juan O'Donoghue y en el mismo día quedó concluido el tratado que corre con el nombre del lugar en que se firmó, e inmediatamente remitido al señor don Fernando VII con un jefe de la comitiva de O'Donoghue. El tratado de Córdoba me abrió las puertas de la capital. Yo las habría hecho practicables de todos modos, pero siempre me resultó la satisfacción de no exponer a mis soldados, ni hacer correr la sangre de los que fueron mis compañeros de armas. Hay genios disputadores que gustan de hacerlo todo cuestionable. Estos se encontraron en el Tratado de Córdoba un objeto de discusión, poniendo en duda mis facultades y las de O'Donoghue para pactar en materia tan delicada. Sería muy fácil contestarles que en mí estaba depositada la voluntad de los mexicanos. Lo primero porque lo que yo firmé a su nombre, en lo que debían querer. Lo segundo porque ya habían dado pruebas de que lo querían en efecto, aumentándose los que podían llevar las armas, auxiliándome otros del modo que estaban sus facultades, y recibiéndome todos en los pueblos por donde transité con elogios y aplausos del mayor entusiasmo. Supuesto que ninguno fue violentado para hacer estas demostraciones, es claro que aprobaban mis designios y que su voluntad estaba conforme con la mía. Con respecto al general O'Donoghue, él era la primera autoridad con credenciales de su gobierno. Aun cuando para aquel caso no tuviese instrucciones especiales, las circunstancias lo facultaban para hacer en favor de su nación todo lo que estaba en su arbitrio. Si este general hubiera tenido a su disposición un ejército de qué disponer, superior al mío, y recursos para hacer la guerra, hubiera hecho bien en no firmar el Tratado de Córdoba sin dar antes parte a su corte y esperar la resolución. Empero, acompañado apenas de una docena de oficiales, ocupado todo el país por mí, siendo contraria su misión a la voluntad de los pueblos, sin poder ni aun proporcionarse noticia del estado de las cosas, sin conocimiento del terreno, encerrado en una plaza débil e infectada, con un ejército al frente, y las pocas tropas del rey que habían quedado en México mandadas por un intruso. 11. Digan los que desaprueban la conducta de O'Donoghue qué habrían hecho en su caso o qué les parece que debió hacer. Firmar el Tratado de Córdoba o ser mi prisionero o volverse a España. No había más arbitrio. Si elegía el último, todos sus compatriotas quedaban comprometidos y el gobierno de España perdía las esperanzas de las ventajas que entonces consiguiera, las que seguramente no habría obtenido no siendo yo el que mandaba, y O'Donoghue un hábil político y un excelente español. Entré en México el 27 de septiembre. El mismo día quedó instalada la Junta Gubernativa de que hablan el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Fue elegida por mí, pero no a mi arbitrio, pues quise sobre todo en su totalidad llamar a aquellos hombres de todos los partidos que disfrutaban cada uno en el suyo el mejor concepto, único medio en estos casos extraordinarios de consultar la opinión del pueblo. Hasta aquí todas las determinaciones fueron mías y todas merecieron la aprobación general. Y jamás me engañé en mis esperanzas. Los resultados siempre correspondieron a mis deseos. Empezó la Junta a ejercer sus funciones, me faltaron las facultades que le había cedido. A los pocos días de su instalación ya vi cuál había de ser el término de mis sacrificios.
Desde entonces me compadeció la suerte de mis conciudadanos. Estaba en mi arbitrio volver a reasumir los mandos. Debí hacerlo porque así lo exigía la salvación de la patria, pero podría resolverme sin temeridad a tamaña empresa fiado solo en mi juicio. Ni cómo consultarlo sin que el proyecto trascendiese, y que lo que era solo amor a la patria y deseos a su bien, se atribuyese a miras ambiciosas y expreso quebrantamiento de lo prometido. Además, en el caso de haber hecho lo que convenía, el plan de Iguala se debilitaba y yo quería sostenerlo porque lo consideraba la égida de la felicidad general. Estas fueron las verdaderas razones que me contuvieron, a las que se añadían otras de no menos importancia. Era preciso chocar con la opinión favorita del mundo culto y hacerme por algún tiempo objeto de la execración de una porción de hombres infatuados por una quimera, que no saben o no se acuerdan de que la república más celosa de su libertad tuvo también sus dictadores. Añádase que soy consiguiente en mis principios. Había ofrecido formar la junta, cumplí mi palabra. No gusto de destruir mis hechuras. Algunos diputados idólatras de su opinión, de aquellos hombres que tienen en poco el bien público cuando se opone a sus intereses, que habían adquirido algún concepto por acciones que parecen generosas a los que reciben el beneficio sin conocer las miras ocultas del bienhechor, que saben intrigar, que tienen facilidad de humillarse con bajeza cuando les conviene y de desplegar todo el orgullo de su carácter cuando preponderan, y que me odiaban porque mi reputación hacía sombra a su vanidad, empezaron a fomentar dos partidos irreconciliables que se conocieron después con los nombres de republicanos y borbonistas. Unos y otros tenían por objeto principal destruirme. Aquellos fueron mis enemigos porque estaban convencidos de que jamás me reducirían a contribuir al establecimiento de un gobierno que a pesar de sus atractivos no conviene a los mexicanos. 12. Los borbonistas fueron mis enemigos porque una vez manifestada la resolución del gobierno de Madrid por medio del decreto de 13 de febrero expedido después por la gobernación de ultramar, en que se desaprobaba la conducta del general O'Donoghue, quedaba sin fuerza el Tratado de Córdoba en cuanto al llamamiento de los Borbones y vigente con respecto a estar la nación en plena libertad para elegir por monarca a quien considerasen más digno. Los borbonistas, pues, no tenían por objeto el que reinase un Borbón en México, sino que volviésemos a la antigua dependencia, retrogradación imposible atendida a la impotencia de los españoles y la decisión de los americanos. De aquí es que yo quedaba hecho el blanco de ambas facciones, porque teniendo en mi mano la fuerza y siendo el centro de la opinión, para que cualquiera de ellas preponderase era preciso que yo no existiese. Los directores de estas facciones no perdonaban medio de adquirirse prosélitos y encontraron muchos que los siguiesen. Unos que, menos hábiles, se dejaban seducir con facilidad porque no veían en los proyectos más de lo que se les quería presentar, y no hay alguno al que no se le puedan dar diversos aspectos. Otros porque en un trastorno esperaban mejorar de fortuna. Otros, en fin, porque siempre disgustados del orden establecido, sea el que fuere, siempre aprecian la novedad, bien podían nombrar entre estos alguno que se precia de literato, y que figura en la Revolución. El primer deber de la Junta después de instalada era formar la convocatoria para un congreso que dicte constitución a la monarquía. Desempeñó este deber más tarde de lo que convenía e incurriendo en faltas muy considerables. La convocatoria era defectuosísima pero, con todos sus defectos, fue aprobada y yo no podía más que conocer el mal y sentirlo. No se tuvo presente el censo de las provincias. De aquí es que se concedió un diputado, por ejemplo, a la que tenía 100.000 habitantes y 4 a la que tenía la mitad. Tampoco entró en el cálculo que los representantes debían estar en proporción de la ilustración de los representados. De entre 100 ciudadanos instruidos bien pueden sacarse 3 o 4 que tengan las cualidades de un buen diputado, y entre 1000 que carecen de ilustración y de principios con dificultad se encontrará tal vez uno a quien la naturaleza haya dotado de penetración para conocer lo conveniente, de imaginación para ver los negocios por los aspectos precisos o al menos no incurrir en defectos notables, de firmeza de carácter para votar por lo que le parezca mejor y no variar de opinión una vez convencido de la verdad, y de la experiencia necesaria para saber cuáles son los males que afligen a su provincia y el modo de remediarlos, pues aun cuando esto último no esté a su alcance, bastaría que oyendo a otros supiese distinguir. 13.
Estas nulidades eran suficientes para no esperar nada bueno de la convocatoria de la Junta. Tenía mil otras de que no hago mención porque no me he propuesto impugnarla, pero no puede pasarse en silencio la de haber de nombrarse los diputados a voluntad no del partido, esto es, de la pluralidad de ciudadanos, sino de los ayuntamientos de las capitales. Véase qué injuria se hizo al pueblo. Diose voto en la elección a los electores que nombrase porque no podía privárseles de él, y diose también a todos los individuos que formaban el ayuntamiento de la cabeza de partido. Para la elección de ayuntamiento se pudo y se intrigó en efecto con facilidad porque no es tan general el prurito de aspirar a estos cargos públicos como lo es ambicionar y tener lugar en un congreso. Formados pues los ayuntamientos a su placer, y por consiguiente viciados y teniendo todos sus individuos voto, resultó no haber más electores que los ayuntamientos, lo que concibe con facilidad todo el que sabe cuán despoblado se halla aquel país y la desproporción que se encuentra de vecindario entre las villas y sus anexos. Más claro, tiene la ciudad capital de provincia 4, 8 o 10.000 vecinos, sin contar a México, que pasa de 170.000 habitantes. Otros ayuntamientos de estos grandes pueblos constan de 40, 50 o 60 individuos. Los partidos que han de mandar a la capital sus electores apenas les cabe nombrar 8 o 10. Por consiguiente, este número de electores en concurrencia con aquel número de individuos del ayuntamiento queda reducido a la mitad. O lo que es lo mismo, fue engañado el pueblo diciéndole que existía en él la soberanía que iba a delegar en sus diputados y que al efecto iba a nombrarlos, no habiendo tal nombramiento sino por parte de los ayuntamientos o más bien de los directores de aquella máquina, que luego quedaron en el Congreso después de la cesación de la Junta para continuar sus maniobras como lo hicieron. 1. La nación española, sin embargo, de que cuando resona en igual a la voz de independencia había dado un ejemplo de cuánto debe apreciar un pueblo su libertad civil, condenó en los mexicanos lo mismo que ella aprueba como una gloria inmortal. Tal es el efecto de las pasiones humanas. Conocemos el bien, lo apreciamos para nosotros y nos desagrada que los demás apetezcan también para sí cuando este apetecer se opone a nuestros intereses reales o aparentes. 2. En Filadelfia, en La Habana y en algunos periódicos de Europa se ha hablado de mí pintándome con los más negros colores. Cruel, ambicioso, interesado, son los rasgos más marcados de mi retrato. 3. Servía en la clase de teniente del Regimiento Provincial de Valladolid, ciudad de mi nacimiento. Sabido es que los que militan en estos cuerpos no disfrutan sueldo alguno. Yo tampoco lo disfrutaba. Ni la carrera militar era mi profesión. Cuidaba de mis bienes y vivía independiente sin que me inquietara el deseo de obtener empleos públicos que no necesitaba ni para subsistir ni para honrar mi nombre, pues la providencia quiso darme un origen ilustre que jamás desmintieron mis ascendientes y hasta mi tiempo supieron todos mis deudos conservar el honor. 4. Don Antonio Labarrieta, en su informe que dirigió contra mí al virrey, dice que yo habría tenido uno de los principales lugares en aquella revolución, si hubiese querido tomar parte en ella. Bien sabía Labarrieta las propuestas que se me hicieron. 5. En el Congreso de México se trató de erigir estatuas a los jefes de la insurrección y hacer honras fúnebres a sus cenizas. A estos mismos jefes había yo perseguido y volvería a perseguir si retrogradásemos a aquel tiempo, para que pueda decirse quién tiene razón, si el Congreso o yo. Es necesario no olvidar que la voz de la insurrección no significa independencia, libertad justa, ni era el objeto de reclamar los derechos de la nación, sino exterminar a todo europeo, destruir las posesiones, prostituirse, despreciar las leyes de la guerra, las de humanidad y hasta las de la religión. Las partes beligerantes se hicieron la guerra a muerte. El desorden precedía a las operaciones de americanos y europeos, pero es preciso confesar que los primeros fueron culpables, no solo por los males que causaron sino porque dieron margen a los segundos para que practicasen las mismas atrocidades que veían en sus enemigos. Si tales hombres merecen estatuas, ¿qué se reserva para los que no se separaron de la senda de la virtud? 6. Por notoriedad desconocida de los mexicanos esta proposición que se me hizo por los jefes de aquella insurrección desastrosa.
Yo me hallaba en San Felipe del Obraje mandando un destacamento de 36 hombres y a 4 lenguas distantes de mí estaba la fuerza de Hidalgo, que ascendía a 90.000 hombres. Ningún auxilio esperaba y habría muerto en aquel punto, si no hubiera recibido orden del gobierno a que pertenecía para pasar a Toluca, antes que contribuir a la ruina de mi patria. 7. Solo fui rechazado y obligado a retirarme el año de 1815, que ataqué a Copro, punto militar inaccesible por la naturaleza en el lugar donde yo ataqué y bien fortificado. Servía yo entonces a las órdenes del general español Llanos. Este me previno que atacase. La delicadeza militar no me permitió oponer dificultad a una determinación de esta clase. Yo bien sabía que el éxito debía de ser contrario. Ya marchando lo manifesté al general por medio de un oficio. Volví como había calculado. Tuve sin embargo la suerte de salvar 4/5 partes de mi fuerza en cuya acción debí perderla toda. 8. Dos vecinos de Querétaro, a quienes se agregaron después 5 casas de Guanajuato, de las que 3 eran de 3 hermanos y pueden reputarse como por una, representaron contra mí al virrey. Varios eran los delitos de que me acusaban. No encontraron un testigo que depusiese a su favor, sin embargo de que mi renuncia de todo mando no tuvo otro objeto sino el que no se creyese que dejaba de hacerlo o por temor o por la esperanza de que les agradeciese el servicio. Las casas de la condesa viuda de Ruli Alamán dieron una prueba de que fueron sorprendidas y engañadas, abandonando la acusación. Los virreyes Calleja y Apodaca conocieron de este negocio y después de informarse de los ayuntamientos, curas, jefes políticos, comandantes y jefes militares mejor reputados de las provincias y el ejército, que hicieron mi apología, declararon conforme al dictamen de su auditor y de 2 ministros togados ser la acusación calumniosa en todas sus partes, quedarme expedita la acción de injuria contra los calumniantes y que volviese a desempeñar los mandos que obtenía. Ni quise mandar ni usé de mi derecho y renuncié el sueldo que disfrutaba. 9. Un folletista ha dicho que es obra de una reunión de serviles que tenían sus juntas en la profesa, edificio de la Congregación de San Felipe en México. Cualquiera que haya leído el plan se convencerá por solo su contexto que no pudo haber sido dictado por el servilismo. Prescindo de las ideas de aquellos a quienes se atribuye, son cosas en que ordinariamente el vulgo se equivoca, para mí son personas muy respetables por sus virtudes y saber. Este escrito llegará a sus manos y yo me atrevería a llamarlo mío porque tengo bastante delicadeza para no exponerme a ser desmentido. Después de extendido el plan que luego se llamó de Iguala, lo consulté con aquellas personas mejor reputadas de los diversos partidos, sin que de una sola dejase de merecer la aprobación. Ni recibió modificaciones, ni disimulaciones, ni aumentos. 10. Todos los europeos que quisieron seguir la suerte del país conservaron los empleos que obtenían y fueron ascendidos sucesivamente a aquellos a que tenían derecho por sus servicios y méritos. Posteriormente fueron llamados a ocupar los primeros destinos y desempeñar las comisiones más importantes. En el Congreso, en el Consejo de Estado, en las secretarías del despacho, en el ejército, en la cabeza de las provincias, había españoles en no poco número y los había a mi lado cuando yo ocupaba el trono. Los que no quisieron ser ciudadanos de México quedaron en plena libertad para trasladarse con sus familias y caudales a donde consideraran conveniente. A los empleados que lo solicitaron se les auxilió para el viaje a lo menos con la 1/4 parte del sueldo que disfrutaban. A los militares se les pagó el transporte hasta La Habana. Y estos y aun aquellos que después de establecido el gobierno y dada su palabra de no oponerse a él, intentaron trastornarlo de mano armada y fueron batidos y desarmados. Tal vez esta generosidad mía dio lugar a que se me creyese de acuerdo con los europeos expedicionarios, aunque no fuese más que por echar sobre mí la culpa de un atentado que deshonraba a sus jefes, que a ellos los envilecía y que les costó la afrenta de verse batidos y desarmados, presos y procesados. El resultado de la causa debió de serles fatal, pero también obtuvieron indulto. Ni un solo español fue tratado mal mientras duró la guerra de independencia que yo dirigí. La muerte del coronel Concha fue resultado de un desafío particular. 11. Don Francisco de Novella. 12. La naturaleza nada produce por saltos sino por grados intermedios. El mundo moral sigue las reglas del mundo físico.
Querer pasar de un estado de abatimiento repentinamente cual es el de la servidumbre, de un estado de ignorancia como el que producen 300 años sin libros, sin maestros, y siendo el saber un motivo de persecución. Querer de repente y como por encanto adquirir ilustración, tener virtudes, olvidar preocupaciones, penetrarse de que no es acreedor a reclamar sus derechos el hombre que no cumple sus deberes, es un imposible que solo cabe en la cabeza de un visionario. ¿Cuántas razones se podrían exponer contra la soñada República de los Mexicanos y qué poco alcanzan los que comparan a lo que se llamó Nueva España con los Estados Unidos de América? Las desgracias y el tiempo darán a mis paisanos lo que les falta. Ojalá me equivoque. 13. Si no han padecido extravío los archivos de las secretarías de Estado, deben encontrarse en los primeros representaciones de casi todas las provincias reclamando la nulidad de las elecciones de diputados. Los había tachados de conducta públicamente escandalosa, los había procesados con causa criminal, los había quebrados, autores de asonadas, militares capitulados que despreciando el derecho de la guerra y faltando a su palabra habían vuelto a tomar las armas contra la causa de la libertad y, batidos, habían capitulado 2 veces, había frailes estando prohibido fuesen diputados aún religiosos. Se ofrecían también a probar los autores de las representaciones haberse faltado en las elecciones a las reglas prescritas en la convocatoria y no ser elegidos los que deseaban la mayoría sino los que habían sabido intrigar mejor. Estos expedientes fueron todos a mi secretaría siendo generalísimo almirante, desde donde los mandé pasar, ya emperador, a la de Relaciones Interiores para que se archivasen. No quise dirigirlos al Congreso porque en él estaban los que habían aprobado los poderes de la Junta, lo que no era de esperar. Consideré en estos documentos un semillero de odios, causas, averiguaciones y pleitos. Se perdería el tiempo en nuevas elecciones pues las más debían rehacerse y lo que importaba más en mi concepto era constituirnos cuanto antes, y últimamente porque suponía que los defectos en que incurriese aquel Congreso se enmendarían por el que lo reemplazase. Este modo de discernir que sería desatentado en cualquiera otra circunstancia, en aquella tenía lugar porque se trataba de evitar males mayores. A esta convocatoria así concebida se agregó la intriga en las elecciones. No se buscaron los hombres más dignos, tampoco los decididos por partido determinado. Bastaba que el que había de elegirse fuese mi enemigo tan ignorante, uno, que pudiese ser persuadido con facilidad. Con solo uno de estos requisitos ya nada le faltaba para desempeñar encargo tan sagrado como el que iba a conferírsele. Se verificaron pues las elecciones y resultó un congreso tal cual se deseaba para los que influyeron en su nombramiento. Algunos hombres verdaderamente dignos, sabios, virtuosos, de acendrado patriotismo, fueron confundidos por una multitud de intrigantes, presumidos y de intenciones siniestras. Aquellos disfrutaban de un concepto tan general que no pudieron las maquinaciones impedir que tuviesen muchos sufragios a su favor. No quiero ser creído por mi palabra. Examínese lo que hizo el Congreso en 8 meses que corrieron desde su instalación hasta su retiro. Su objeto principal era formar la Constitución del Imperio. Ni un solo renglón se escribió de ella. En el país más rico del mundo el erario estaba exhausto, no había con qué pagar al ejército ni a los empleados. No había sistema de hacienda ni aun sistema establecido, pues el que regía en tiempo del gobierno español se había abolido sin sustituido otro. El Congreso no quiso ocuparse de negocio tan importante a pesar de las reclamaciones repetidas y urgentes que hice de palabra y por medio de los secretarios de Estado. La administración de justicia estaba abandonada, pues en el trastorno que acaba de suceder unos ministros habían salido del imperio, otros estaban muertos, otros habían abrazado diversos destinos. Y los partidos y los tribunales se hallaban casi desiertos. Tampoco sobre esto tomó providencia el Congreso. Y, en una palabra, necesitando la patria su auxilio para todo, nada hicieron en un imperio naciente. Los discursos se dirigieron sin ninguna importancia, y si alguno se vertió sobre materia digna, fue el menos importante porque no era la ocasión de tratarla. ¿Qué honores fúnebres debían hacerse a los jefes de la insurrección que ya habían fallecido? ¿Cómo había de jurar el arzobispo? ¿Quién habría de nombrar el Supremo Tribunal de Justicia?
y reclamar un fraile apóstata preso en el castillo de San Juan de Ulúa fueron, con otros semejantes, los graves asuntos de que se ocupó un cuerpo por su institución tan respetable. Mi reglamento interior se formó. De aquí que llegó a ser el oprobio del pueblo y caer en un estado de abyección y abatimiento. Los papeles públicos lo zaherían y aún algún diputado escribió manifestando su parecer, que era el de que el cuerpo debía reformarse. Era visto, pues, que el objeto de los que daban movimiento a aquella máquina no era otro que el de ganar tiempo y engañarse recíprocamente hasta encontrar la ocasión, que ocultamente trabajaban porque llegase, para dejar caer la máscara. A pesar de la astucia que emplearon y la simulación que procuraron manejar, el pueblo y el ejército traslucieron sus intenciones. Estos no querían independencia ni república, ni que a mí se me expusiese a un desaire. Véase pues cómo la nación recibía ya con desconfianza las determinaciones que traían su origen de un cuerpo viciado. Por el mes de abril de 22 ya se notaban agitaciones que amenazan anarquía. Un hecho público escandalosamente manejado descubrió la hipocresía. El Congreso depuso a 3 regentes dejando solo uno, reputado enemigo mío, para reducir mi voto a la nulidad en el poder ejecutivo. No se atrevieron a deponerme temiendo ser desobedecidos por el ejército y el pueblo, entre quienes sabían el concepto que disfrutaba. Esta determinación se tomó habiéndose presentado el punto discutido, resuelto y ejecutado en una sola sesión, a pesar de que estaba decretado anteriormente que toda proposición que se hiciese había de leerse 3 veces en distintas sesiones antes de pasar a discutirse. Después de este paso quisieron aventurar otro, presentando a la comisión encargada un reglamento para la regencia en el que se declaraba incompatible el mando militar en un miembro del poder ejecutivo. Los tenía recelosos que tuviese a mi disposición bayonetas, era muy natural el miedo en hombres de su especie. Este reglamento, aunque no se llegó a aprobar por falta de tiempo, no dejó duda de los tiros que se me asestaban y fue el que apresuró el suceso del 18 de mayo. A las 10 de la noche de aquel día memorable me aclamó el pueblo de México y su guarnición emperador. ¡Viva Agustín I! Fue el grito universal que me asombró, siendo la primera vez de mi vida que experimenté esta clase de sensación. Inmediatamente, como en todos obrara un mismo sentimiento, se iluminó aquella gran capital, se adornaron los balcones y se poblaron de gentes que respondían, llenas de júbilo, a las aclamaciones de un pueblo inmenso que ocupaba las calles, especialmente las inmediatas a la casa de mi morada. No hubo un solo ciudadano que manifestase desagrado, prueba de la debilidad de mis contrarios y de lo generalizada que estaba la opinión a mi favor. Ninguna desgracia, ningún desorden. Agustín I llenaba en aquellas horas la imaginación de todos. Lo primero que se ofreció a la mía fue salir a manifestar mi repugnancia a admitir una corona cuya pesadumbre ya me oprimía demasiado. Si no lo hice fue cediendo a los consejos de un amigo que se hallaba conmigo. Lo considerarán un desaire, tuvo apenas lugar a decirme, y el pueblo es un monstruo cuando, creyéndose despreciado, se irrita. Haga ustedes de nuevo sacrificio al bien público. La patria peligra. Un momento de indecisión es el grito de muerte. Hube de resignarme a sufrir esta desgracia que para mí era la mayor y empleé toda aquella noche, fatal para mí, en calmar el entusiasmo, en preparar al pueblo y a las tropas para que diesen lugar a decidir y obedecer la resolución del Congreso, única esperanza que me restaba. Salí a hablarles repetidas veces, ocupando los ratos intermedios en escribir una pequeña proclama que hice circular la mañana siguiente, en la que expresaba los mismos sentimientos en convocar la regencia, en reunir a los generales y jefes, en dar conocimiento oficial al presidente del Congreso y pedirle que citase inmediatamente a una sesión extraordinaria. La regencia fue de parecer que debía de conformarme con la opinión general. Los jefes del ejército añadieron que así era la voluntad de todos, que yo no podía disponer de mí mismo desde que me había dado todo a la patria, que sus privaciones y sufrimientos serían inútiles si persistía en la negativa. Y que habiéndose comprometido por mí obedeciéndome sin restricciones, se creían acreedores a mi condescendencia. Enseguida extendieron una representación al Congreso suplicándole que tomase en consideración negocio tan importante. También firmó el presidente del Acta de Casamata y uno de los actuales miembros del Poder Ejecutivo.
Reunióse en efecto el Congreso a la mañana siguiente. El pueblo se agolpaba a las galerías y entrada del salón, no cesaban los aplausos, el alboroto era general, los discursos de los diputados eran interrumpidos por la multitud impaciente. Es muy difícil observar orden en estos momentos, pero discusión tan importante exigía que lo hubiese y para restablecerlo, quiso el mismo Congreso que yo asistiera. Nombróse una comisión que me comunicara el llamamiento. Lo repugné porque, debiéndose tratar de mi persona, hallarme presente se consideraría un obstáculo para hablar con libertad y manifestar cada uno su opinión clara y francamente. Instó la Diputación e instaron los generales, tos. Ya era preciso ceder a todo y salí inmediatamente para dirigirme al punto donde se hallaban reunidos. Las calles estaban intransitables, ocupadas por las reuniones de aquella numerosa población. Me quitaron los tiros del coche y fui conducido por el pueblo hasta el punto que me dirigía. A mi entrada en el salón resonaron con más entusiasmo los vivas, que no habían cesado de repetirse en toda la carrera. Se discutió el punto del nombramiento y no hubo un solo diputado que se opusiese a mi ascenso al trono. Lo único que se expuso por algunos fue que no consideraban que hubiese en sus poderes tanta extensión que los facultase a decidir en la cuestión propuesta y que les parecía conveniente dar conocimiento a las provincias, pidiendo ampliación a los poderes ya concedidos u otros especiales para este solo caso. Apoyé, 3, esta opinión que me daba lugar a buscar el medio de evadir la admisión de un destino que siempre había visto, puedo asegurar, con horror. Pero la mayoría opinó en contra y quedé electo por 77 votos contra 15, 4. Estos no me negaron sus sufragios, redujéronse solo a repetir que se consultase a las provincias porque no se consideraban facultados, aunque estaban persuadidos de que así pensaban sus comitentes y de que así convenía. Jamás se vio en México día de más satisfacción. Todas las clases la manifestaron. Volví a mi casa como había prevenido, esto es, en brazos de los ciudadanos y se apresuraron todos a felicitarme manifestándome el placer que les resultaba de ver cumplidos sus votos. Se circuló la noticia a las provincias por extraordinarios ejecutivos y vinieron sucesivamente las contestaciones no solo aprobando todo lo hecho, sin que un solo pueblo disintiese, sino añadiendo que aquel había sido su deseo, el que no habían manifestado mucho antes por hallarse comprometidos a observar el plan de Iguala y tratados de Córdoba que habían jurado. También hubo quien me felicitase hallándose a la cabeza de un cuerpo y con influjo en una considerable extensión de terreno, diciéndome que era su mayor satisfacción y tanto que ya tenía dispuestas sus cosas para proclamarme en caso de que no lo hubiesen hecho en México. 5. Los autores de los libelos que se han escrito contra mí no se han olvidado de las ocurrencias del 18 y 19 de mayo, en las que me pintan como un tirano ambicioso, atribuyendo los movimientos y ocurrencias de aquellos días a producciones de manejos ocultos míos y de intrigas de mis amigos. Estoy seguro de que no probarán estas aserciones ni podrán tener crédito entre los que saben que a mi ingreso a México el 27 de septiembre, y al tiempo de jurar la independencia en 27 de octubre, se quiso también proclamarme emperador y no lo fui porque no quise serlo. 6. Costándome no poca dificultad reducir a los que entonces llevaban la voz porque desistiesen de su proyecto y no se empeñasen en retribuirnos servicios con el mayor de los males. Si yo hubiese tenido, como se me imputa, las miras de ceñirme la corona, no hubiera dicho lo contrario en el plan de Iguala, añadiendo esta dificultad a las que la empresa traía consigo. Y si este plan tuvo por objeto alucinar como se quiere decir, ¿qué razón podrá darse para que repitiese lo mismo en el Tratado de Córdoba cuando nada podía obligarme a disimular? Y si hasta entonces por algún fin particular procuré ocultar mis designios, ¿qué ocasiones habría encontrado más favorables para su cumplimiento que en los días 27 de septiembre y 27 de octubre del mismo año? Todo el imperio se dirigía por mi voz, no había más fuerzas que las que yo mandaba. Era el primer jefe del ejército, no había un solo soldado a mis órdenes contra su voluntad. Todos me amaban y los pueblos me llamaban su libertador, no me amenazaban enemigos por ninguna parte, ya no había tropas españolas, el gobierno de Madrid no tenía a quien dirigir sus decretos en Nueva España, los esfuerzos de aquella corte que yo sabía hasta dónde podía extenderse, no me imponían.
Si cuando no solo pude ser emperador sino que tuve que vencer 1000 dificultades para dejar de serlo no empuñé el cetro, ¿cómo podrá decirse que lo conseguí después por la intriga y la cábala? Se ha dicho también que no hubo libertad en el Congreso para mi elección. 7. Alegándose que asistí a ella, ya se ha visto que lo hice porque el mismo Congreso me llamó. Que las galerías no dejaban hablar a los diputados no es cierto. Cada uno expuso su parecer sin más que algunas interrupciones. Esto sucede siempre que se discute una materia importante sin que por ello los decretos así discutidos dejen de ser tan legítimos como los que resultan de una sesión secreta. Que me acompañaron algunos jefes, el destino que entonces obtenía y el objeto para que había sido llamado exigía que trajese a mi lado a quien comunicara mis órdenes en casos necesarios. 8. También es falso que el salón estuviese ocupado por el pueblo y los diputados confundidos entre él. Desgraciadamente así se ha asegurado por el Congreso mismo y entre los muchos motivos que tengo para estar contento de mi suerte actual, uno es el no tener un imperio en que me confirmaron hombres tan inexactos y tan débiles que no se avergüenzan de faltar a la verdad y decir a la faz del mundo que tuvieron miedo y obraron contra su conciencia en el negocio más grave que puede presentárseles jamás. ¿Qué confianza podrán tener de ellos las provincias? ¿Qué encargo podrá conferírseles con probabilidades del buen éxito? ¿Y qué concepto debe formarse del que no tiene carácter ni rubor para manifestar su cobardía? Yo habría castigado a todo el que hubiese dicho que el Congreso no había obrado con libertad. Pero una vez que él mismo lo dice y que yo no tengo facultades para juzgarlo, los que lo oigan decidirán lo que les parezca y la posteridad lo hará sin duda de una manera poco decorosa a su nombre. Se asegura que no hubo número suficiente de diputados para que fuese válida la elección. 94 concurrieron. 172 eran el total de lo que antes se llamó Virreinato de México. Al Reino de Guatemala, que se agregó después al Imperio, no pudieron asignársele porque hicieron las elecciones en unos partidos conforme a la Constitución española, en otros según una convocatoria particular que formaron. Exceptuándose también los que debieron venir por las provincias de San Salvador, con quien se contó y no debía contarse porque había proclamado un gobierno independiente de los mexicanos, podrían llegar a 20 cuando más, resultando así un total de 182, cuya mitad es 91, y asistieron 94 aunque no votaron más que 92. De lo que se sigue es que con todas las restricciones que se quisiera, hubo la mitad y uno más que exige la Constitución de España. Añádese que estaba decidido a observarse en este punto la expresada Constitución, pues muchos decretos tuvieron fuerza no habiendo concurrido a la sesión en que acordaron más de 70-80 diputados, y qué dirán los sostenedores de la nulidad al ver que en 22 de junio de 22 el Congreso por sí solo, sin gestión alguna por parte del gobierno, sin concurrencia extraordinaria que interrumpiese a los diputados ni apresurase sus discursos, sin que mi presencia les sirviera de obstáculo, sin movimiento en el pueblo y en la mayor tranquilidad toda la guarnición, resolvió con unanimidad absoluta de 109 que asistieron, 9, hereditaria la corona en mi familia por sucesión inmediata, dando el título de príncipe del imperio a mi hijo primogénito a quien designaron, de príncipes mexicanos al resto de mis hijos, príncipe de la unión a mi padre y princesa de Iturbide a mi hermana. También hicieron el reglamento de la inauguración y todo sin que hubiesen antecedido ni concurrido los motivos que alegaron para la violencia en la aclamación. ¿No es esto representar derechos a los que de muy buena voluntad renuncié y que estoy decidido a no reclamar jamás, sino contestar a las cavilaciones y dar a conocer la mala fe con que han obrado? Para evitar murmuraciones después de mi elección, no hice ni aquellas gracias que ya está en práctica prodigar en caso de esta naturaleza. 10. No es cierto pues que repartí dinero ni otros empleos que el de capitán a un sargento, no porque hubiese contribuido a mi proclamación sino porque mereció el mejor concepto al cuerpo en que servía. Quise dar a los soldados una prueba de mi afecto hacia ellos ascendiendo al que consideraban digno de una clase superior. Véase lo que dijo el Congreso a los mexicanos después de haberme elegido y compárese lo que dijo él mismo en el decreto de 8 de abril de este año. Esta conducta del gobierno mexicano prueba bastante que los mismos que se ponían a la cabeza del Partido Republicano, carecían de las virtudes indispensables para tal forma de gobierno.
He dicho muchas veces antes de ahora y repetiré siempre que admití la corona por hacer un servicio a mi patria y salvarla de la anarquía. Bien persuadido estaba de que mi suerte empeoraba infinitamente, de que me perseguía la envidia, de que a muchos desagradarían las providencias que había de tomar, de que es imposible contentar a todos, de que iba a chocar con un cuerpo lleno de ambición y orgullo que, declamando contra el despotismo, trabajaba para reunir en sí todos los poderes, dejando al monarca hecho un fantasma, siendo él en la realidad el que hiciese la ley, la ejecutase y juzgase. Tiranía más insufrible cuando se ejerce por una corporación numerosa que cuando tal abuso residiese en un hombre solo. Los mexicanos habrían sido menos libres que los que viven en Argel si el Congreso hubiese llevado todos sus proyectos adelante. Tal vez se desengañarán, y ojalá no sea tan tarde que se les hagan insuperables las dificultades. Bien persuadido estaba de que iba a ser un esclavo de los negocios, que el servicio que emprendí no sería agradecido de todos y que por una fortuna que para mí no lo era, y siempre tuve por inestable, iba a dejar abandonada y perder la que poseía de lo que heredé y adquirí y que era bastante para que siempre mis hijos pudiesen vivir cómodamente en cualquier parte. Con mi subida al trono parecía que se habían calmado las disensiones, pero el fuego quedó encubierto y los partidos continuaban sus maquinaciones. Disimularon por poco tiempo y volvió a ser la conducta del Congreso el escándalo del pueblo. Tuve denuncias repetidas de juntas clandestinas habidas por varios diputados para formar planes que tenían por objeto trastornar el gobierno jurado por toda la nación, cuyo acto religioso se verificó en varias provincias con solo la noticia de alguna carta particular, sin esperar avisos oficiales. Bien penetrados estaban los facciosos de que chocaban con la voluntad general y creyeron necesario propagar que yo quería proclamarme monarca absoluto para tener pretexto de sedición. Ni una sola razón expusieron que pudiese servir jamás de prueba a este cargo. Ni cómo podría probársele al que por 2 veces se excusó a admitir la corona que se le ofrecía, al que no conoció rival en la opinión ni fuerza y no solo procuró conservar el poder ilimitado que obtenía sino que lo desmembró, dividiéndolo y cediéndolo. Cuando entré en México mi voluntad era ley. Yo mandaba la fuerza pública. Los tribunales no tenían más facultades que las que emanaban de mi autoridad. ¿Pude ser más absoluto? ¿Y quién me obligó a dividir los poderes? Yo y solo yo porque así lo consideré justo. Entonces no quise ser absoluto, y lo desearía después. ¿Cómo podrán probar variaciones a extremos tan contrarios? La verdadera razón de la conducta del Congreso no es otra sino que esta máquina se movía al impulso que le daban sus directores, y estos miraban con odio que yo hubiese hecho la independencia sin el auxilio de ellos, cuando quisieran que todo se les debiese. Y ya que no tuvieron valor ni talentos para decidirse a tomar parte en la época del peligro, querían figurar de algún modo, alucinando a los inocentes, cuando nada tenían que hacer sino emplearse a disputar como escolares y esforzar la voz para que los ignorantes los tuvieran por sabios. Habían llegado a mis manos tantas denuncias, quejas y reclamaciones que ya no pude entenderme, ora porque veía expuesta la tranquilidad y seguridad pública, ora porque tales documentos fueron dirigidos por las secretarías y de cualquiera desgracia, que estuvieron muy próximas las mayores, yo habría sido responsable a la nación y al mundo. Me decidí, pues, a proceder contra los iniciados de la manera que estaba en mis facultades. Si alguno me la disputa, que vea el artículo 17 de la Constitución española que en esta parte estaba vigente. El 26 de agosto mandé proceder a la detención de los diputados comprendidos en las denuncias y contra quienes había datos de ser conspiradores, 11. Si estos datos eran legítimos y si tuve razón para decidirme a un paso que se ha llamado violento, dígalo el fiscal de la Sumaría, cuyo parecer fue aprobado en todas sus partes por el Consejo de Estado, 12. El Congreso reclamó imperiosamente a los detenidos y pidió los motivos de la detención para que fuesen juzgados por el Tribunal de Cortes.
Resistí la entrega hasta que concluyese la sumaria y hasta que se decidiese por quién habían de ser juzgados, pues no podía convenir en que fueran por el citado tribunal individuos del mismo Congreso, sospechosos de estar comprendidos en la conspiración, parciales miembros de un cuerpo cuya mayoría estaba desacreditada, pues entre otras pruebas de su mala fe había dado la de mirar con indiferencia a las indicaciones que le hice el 3 de abril sobre los manejos ocultos de algunos de ellos, habiendo tenido la poca delicadeza de asistir a las sesiones los comprendidos en mis indicaciones, entre los cuales se contaba el que era antes presidente. 1. Para dar una idea de los conocimientos políticos de algunos diputados baste citar el ejemplo de uno de ellos que, comprendido en la causa de conspiración de que se hablará después, quería que se le respetase como agente diplomático de la que llamaban República de San Salvador, que no era más que una parte de provincia del Reino de Guatemala en la insurrección, que se tranquilizó luego, persuadido de que no había incompatibilidad en ser diputado de un congreso y agente diplomático de una potencia extranjera ante la nación a quien representa aquel. Este es un hecho que resulta de la sumaria formada que debe obrar en la primera Secretaría de Estado. 2. Uno de los más empeñados en que yo concurriese a la sesión de aquel día fue el teniente general don Pedro Celestino Negrete, hoy miembro del Poder Ejecutivo. Este general había sido antes mi amigo, lo aparentaba entonces y continuó manifestándoseme tal casi hasta los últimos momentos de mi abdicación, a cuyo tiempo ya me dio a conocer que su trato nunca había sido sincero y que es de aquellos hombres que se pliegan con facilidad a las circunstancias. El amor propio suele hacernos creer que tenemos algún mérito para fijar la volubilidad de carácter de aquellos que habiendo sido malos amigos de otros, nos persuadimos de que podemos hacerlos buenos nuestros. Negrete había sido ingrato con el general Cruz, a quien debió obsequios y sus ascensos en la carrera militar, y no era difícil prever que haría conmigo lo que había hecho con su bienhechor. 3. Hasta una tercera vez hablé al pueblo apoyando las razones en que fundaban su parecer los diputados que opinaron de esta manera, esforzando cuanto pude los principios en que se fundaba con tanto más calor cuanto era para mí grande el interés que tenía en que se siguiese su dictamen. Razones dichas con firmeza y hasta el ruego empleé para persuadir. Todo fue en vano. 4. 94 diputados asistieron a la sesión, 2 se salieron sin votar, lo que no obsta para que sean contados a pesar de que sin ellos estaba completo el número requerido, como se verá después. 5. El brigadier Santa Ana, coronel del regimiento número 8 de infantería, el primero que dio la voz de república en la plaza de Veracruz y uno de los que más han declamado contra mi exaltación al trono. 6. Véase lo que dice el Congreso en su manifiesto del 21 de mayo. 7. Si no tuvieron libertad el 19 de mayo, la tendrían el 3 de abril cuando declararon nulos los actos de mi gobierno. No tardará en salir otro decreto de nulidad y otros mientras el Congreso sea el mismo. El 19 de mayo la votación fue secreta, el 2 de abril pública, en presencia de los jefes de la revolución y de muchos jóvenes militares que ya habían perdido la disciplina y el respeto a las autoridades. El 19 de mayo me pedían a mí que los sostuviese. Así lo ofrecí en la misma sesión, así lo dije en mi proclama del mismo día, así lo manifesté siempre. Pruebas tenían de que se cumpliera mi palabra, empero ¿con quién contaban cuando extendieron el decreto de nulidad? Con ejército mandado por hombres que se resistieron a reconocerlos después de reinstalados y dijeron que se sometían solo a sus decisiones si éstas eran contra mí. Así resulta de un acta formada en Puebla que corre en los papeles públicos. 8. Por más que quieran decir que mi acompañamiento impuso al Congreso, los mismos que lo dicen están convencidos de que ni es ni puede ser cierto. 4 ayudantes y el comandante de mi escolta componían mi comitiva, hasta 6 u 8 capitanes y subalternos. Vi además que se mezclaron entre el pueblo que estaba agolpado a la puerta del salón. Estos no iban conmigo ni eran más en aquel lugar que unos curiosos. Pero ni estos ni aquellos ni los militares ni los paisanos ni nadie dijo ni hizo cosa que pudiese parecer amenaza, ni imponer no ya una reunión de hombres escogidos, pero ni aunque hubiesen ido eligiendo a los más débiles. 9. Se trató de expresar en el acta por aclamación la declaración de la dinastía y no se expresó, porque alguno expuso que el punto había sido discutido.
y esta circunstancia siempre impedía que se dijese haber sido por aclamación, sin embargo, de que ninguno había disentido. 10. El brigadier Santa Anna, que tenía dispuesto proclamarse sin consultar al Congreso, ofreció y dio grados a los oficiales con quienes contaba, que yo desaprobé. 11. Los que más me instaron a que arrestase a los diputados, los que entonces nada solicitaban sino que se les impusiese la pena capital, los que comunicaron las órdenes, los que las ejecutaron, son los que más han figurado en la última revolución y los que repentinamente se convirtieron en republicanos. Santa Anna, de palabra y por escrito, me importunó 1000 veces para que disolviese al Congreso, ofreciéndose a ir en persona a echarlos del salón a bayonetazos. Echavarri arregló los lugares de detención, hizo por medio de oficiales de su cuerpo el arresto de varios diputados. Negrete algún tiempo antes me había dicho que era necesario resolver porque ya el Congreso era un obstáculo a la felicidad pública. Calvo sumarió y aprehendió al brigadier Parrés. Y todos o casi todos ellos se apresuraron a felicitarme por el servicio importante que había hecho a la patria. 12. Uno de los consejeros que aprobaron el parecer fiscal, fue el brigadier Bravo, hoy miembro del Poder Ejecutivo y uno de los primeros jefes de la última revolución, para la que alegan por pretexto, entre otros, la detención de los diputados. En contestación se pasó el tiempo hasta el 30 de octubre. A esta fecha, el descontento del pueblo amenazaba que iba a acabarse su sufrimiento, del que se había abusado. Los escritores multiplicaron sus invectivas. Las provincias se resistieron a contribuir con las dietas a unos apoderados que no desempeñaban su encargo. 1. La representación nacional ya se había hecho despreciable por su apatía en procurar el bien, por su actividad en atraer males, por su insoportable orgullo y porque había permitido que individuos de su seno sostuviesen en sesiones públicas que ninguna consideración debían tener del plan de Iguala y Tratado de Córdoba, sin embargo que juraron sostener uno y otro a su ingreso en el santuario de las leyes y no obstante que estas fueron las bases que les dieron sus comitentes. 2. A tamaños males ya no alcanzaban paliativos ni bastantes remedios. Aquel Congreso ni podía ni debía existir. Así me pareció y del mismo modo pensaron todos aquellos con quienes consulté la materia en particular y una junta de notables que públicamente tuve en mi palacio, en la que convoqué a los hombres mejor reputados, los ministros, el Consejo de Estado, los generales y jefes y 70 diputados. El 30 de octubre pasé un oficio al presidente del Congreso diciéndole que el cuerpo había concluido. 3. Se lo remití con un jefe y sin otras formalidades, sin violencias y sin requisitos. El Congreso quedó reformado a las 12 del día sin que nadie tomase parte en su desgracia. Al contrario, recibí felicitaciones de todas partes y con este motivo volvieron a llamarme libertador de Anáhuac y de los pueblos. Para que un cuerpo tan respetable por su instituto no faltase y no se creyese que yo me arrogaba el poder de hacer leyes, lo sustituí en el mismo día por una junta que llamé instituyente, compuesta de individuos de su seno y cuyo número elegido de todas las provincias ascendió a 45, y 8 suplentes. Todos habían sido elegidos por sus respectivas provincias. De todas quedaron representantes. Su encargo estaba limitado a formar una nueva convocatoria y ejercer las funciones del poder legislativo solo en los casos urgentes, teniendo presente en cuanto a lo primero evitar los grandes defectos de la que formó la Junta Gubernativa, aplicada su mayor atención a dejar al pueblo toda la libertad, precaviéndola de las cavilaciones de los que abusan de su sencillez. Dichosamente, hasta aquí mis determinaciones eran seguidas por la aprobación general. También recibí felicitaciones por la instalación de la Junta. A esta época el imperio estaba tranquilo, el gobierno trabajaba por consolidar la prosperidad pública y enmendados los males anteriores, solo restaba posesionamos de San Juan de Ulúa, único punto que ocupaban los españoles, que domina la plaza de Veracruz y que releva sus guarniciones con tropas de La Habana, y que por su proximidad a la isla de Cuba ofrecía todas las comodidades a los enemigos exteriores para una invasión. El brigadier Santa Anna mandaba la plaza de Veracruz y era comandante general de la provincia, subordinado a Echavarri, capitán general de la misma. Ambos tenían instrucciones relativas a la toma del castillo.
Se suscitaron entre ellos celos de autoridad hasta el extremo de intentar el primero que el segundo fuese asesinado en una sorpresa por los españoles, para lo que tomó también sus medidas. Echavarri debió la vida al valor de una docena de soldados y al aturdimiento de los que lo atacaron, según el testimonio del mismo Echavarri. Con este motivo, unido a las repetidas quejas que tenía contra Santa Anna del anterior capitán general de la Diputación Provincial, del coronel del cuerpo que mandaba y de varios oficiales que declamaban contra la arbitrariedad del gobernador, me vi en la necesidad de separarlo del mando que le había conferido porque creí que tenía valor, virtud que aprecio en un militar, y esperaba que el rango en que lo colocaba corregiría los defectos que yo también le conocía. Suponía igualmente que lo haría entrar en razón la experiencia y el deseo de no desagradarme. Yo había aprobado el grado de teniente coronel que le dio por equivocación el último virrey, lo había condecorado con la Cruz de la Orden de Guadalupe, le había dado a mandar uno de los mejores regimientos del ejército, el gobierno de la plaza más importante en aquella época, el empleo de brigadier con letras y hecho segundo cabo de la provincia. Siempre lo había distinguido, tampoco quise que en esta ocasión quedase desairado y en la orden de separación previne al ministro que fuese en términos honrosos y acompañado de otra llamándolo a la corte, a donde necesitaba de sus servicios en una comisión que debió de considerar como un ascenso. Nada bastó para contener aquel genio volcánico. Se dio por ofendido, se propuso vengarse de quien lo colmó de beneficios aunque fuera con la ruina de la patria. Voló a hacer su explosión a Veracruz, a donde no había llegado la noticia aún de su separación del mando y en donde una gran parte de la población es de españoles a quienes da influencia su caudal y están mal avenidos con la independencia, porque con ella se acabó el comercio exclusivo, manantial inagotable de sus riquezas, con perjuicio de las demás naciones no menos que de los mexicanos a quienes exigen precios a su placer. Aquí fue donde Santa Anna proclamó república. Halagó con grados a los oficiales, engañó con promesas a la guarnición, sorprendió a la parte honrada del vecindario e intimidó a los pueblos vecinos de Alvarado y la Antigua y a los de color de las rancherías inmediatas. Quiso sorprender también la villa de Jalapa y fue abatido con pérdida de toda la infantería y artillería y total dispersión de la caballería que se salió por la ligereza de los caballos. Mientras Santa Anna atacaba Jalapa, Alvarado y la Antigua por sí mismos volvieron a ponerse bajo la protección del gobierno. Este fue el momento de terminar la sublevación y castigar el general Echavarri y el brigadier Cortázar, que mandaban fuertes divisiones y que habían sido destinados a perseguirlo. Pudieron tomar la plaza de Veracruz sin resistencia e interponiéndose entre esta y Santa Anna, aprehenderlo con los restos de caballería que pudo juntar o reunir después de su derrota, pero nada hicieron. El suceso de Jalapa desengañó a los que habían creído las imposturas de Santa Anna, quedando este reducido a solo la plaza de Veracruz y al puente imperial, punto verdaderamente militar que quedó cubierto con 200 pardos a las órdenes de don Guadalupe Victoria, 4. Encerrado en Veracruz, embarcó su equipaje y ajustó el transporte para sí y los demás comprometidos, que ya se disponían a huir luego de que fuesen atacados. Aunque la apatía de Echavarri había sido bastante motivo para desconfiar de su probidad, no lo fue para mí porque tenía formado de ella el mejor concepto. Echavarri me había merecido las mayores pruebas de amistad, lo había tratado como a un hermano, lo había elevado de la nada en el orden político al alto rango que ocupaba, le había hecho confianzas como a un hijo mío, y siento verme en la necesidad de hablar de él porque sus acciones no le hacen honor. Di órdenes para que se pusiese sitio a la plaza, faculté al general para que obrase por sí sin aguardar las resoluciones de la corte en todos los casos que lo considerase conveniente. Tropas, artillería, víveres, municiones y dineros, nada le faltaba. La guarnición estaba acobardada. Los jefes, decididos a abandonarlo. La poca elevación y debilidad de las murallas hacían fácil un asalto cuando no quisiesen abrir brecha, y por cualquiera parte podía hacerse practicable en una hora. A pesar de todo, solo se verificaron algunas escaramuzas y el sitio duró hasta el 2 de febrero, día en que se firmó el acta de Casamata, por la que sitiados y sitiadores se unieron para restablecer el Congreso, único objeto que decían entonces proponerse.
La falta que cometí en mi gobierno fue no tomar el mando en el ejército desde que debí conocer la defección de Echavarri. Me alucinó la demasiada confianza. Ya conozco que esta es siempre perjudicial en hombre de Estado porque es imposible penetrar hasta donde llega la perversidad del corazón. 5. Ya se ha visto que no fue amor a la patria el que condujo a Santa Anna de dar el grito de república. Júzguese si sería este amor el que sirvió a Echavarri de norma al saber que en aquel tiempo llegaron a San Juan de Ulúa comisionados del gobierno español para pacificar aquella parte de la América que consideraban insurrección. Echavarri se puso en correspondencia con ellos y con el gobierno del castillo. Olvidó repentinamente sus justos resentimientos con Santa Anna, identificándose con este en opinión. Olvidó mi amistad, olvidó lo que debía a los mexicanos, olvidó hasta su honor, porque adherirse al partido de su enemigo, que lo era en el particular, capital con él, siendo muy superior en fuerzas, es un negro indeleble borrón para aquel general. ¿Sería que Echavarri se acordó de su origen y quiso hacer a sus paisanos un servicio por el que olvidasen su conducta anterior? No quiero calificarlo fijando mi juicio, ya lo harán los que no pueden ser tachados de parcialidad. Celebrada el acta de Casamata y unidos sitiados y sitiadores, se pusieron como un torrente por las provincias de Veracruz y Puebla sin contar para nada con el gobierno y sin ninguna consideración a mí, sin embargo de que era capítulo terminante remitirme la expresada con una comisión que se redujo a un oficial, quien se presentó cuando el ejército estaba en movimiento, ocupados todos los puntos a que les alcanzó el tiempo y sin encargo de esperar contestación para saber si se admitía o rechazaba en todo o en parte. Se expresaba también en el acta que no había de atentarse contra mi autoridad y mi persona. El marqués de Vivanco mandaba interinamente Puebla. También era de los agraciados por mí, nunca fue ni puede ser jamás republicano, aborrecía personalmente a Santa Anna y él era odiado del ejército por anti-independiente y por su carácter adusto. Con todo, también Vivanco se unió a los rebeldes y Puebla se negó a obedecer al gobierno. Salí a situarme entre México y los sublevados con el objeto de reducirlos sin violencia, condescendiendo con cuanto no se opusiese a la felicidad pública, decidido a olvidar lo pasado y cuanto se dijese en relación con mi persona. Quedamos convenidos en que se reuniese un nuevo congreso cuya convocatoria, el 8 de diciembre, se vio en la Junta Instituyente e impresa inmediatamente ya iba a circularse. 6. Se fijaron límites a unas y otras tropas y se estipuló permanecer en aquel estado hasta que reunida la representación nacional decidiese, conformándose a someternos a su determinación. Así quedó pactado por los comisionados que mandé al efecto y también se me faltó traspasando los límites señalados, despachando emisarios capciosos a todas las provincias para persuadirlos a que se adhiriesen al acta de Casamata, como lo hicieron muchas de las diputaciones provinciales, quienes al unirse no dejaban de protestar el respeto a mi persona y que se opondrían a cuanto quisiese hacerse contra ella a pesar de las seducciones que se emplearon y de verse amenazados por la fuerza. Dijeron que quería erigirme en absoluto, ya está probada la falsedad de esta acusación. Que me había enriquecido con los caudales del Estado, siendo así que hoy no cuento para subsistir sino con los caudales que me debe la nación. Si alguno otro sabe que en cualquier banco extranjero hay fondos míos, le hago cesión de ellos para que los distribuya a su arbitrio. 7. Díjose que había sido un atentado detener primero a algunos diputados del Congreso y reformarlo después. Ya he contestado a esta acusación. Díjose que no había respetado la propiedad porque usé de la conducta de las placas importantes 1.200.000 pesos fuertes que salió de México con destino a La Habana en octubre de 22. El Congreso, instalado por el gobierno para que facilitase arbitrios que cubriesen las atenciones del erario, me facultó para tomar de cualquiera fondo existente. Y me avisó en particular por medio de algunos diputados que habían tenido en consideración la conducta, y no se había expresado en el decreto por evitar que desde su promulgación hasta que se diesen las órdenes correspondientes la ocultasen los propietarios, retirando cada uno la parte que le correspondía. No había con qué sostener el ejército, los empleados estaban sin sueldos, agotados todos los fondos públicos. Ya no había quien prestase.
Los recursos que podían solicitarse de alguna potencia extranjera exigían tiempo, a lo que no daba lugar la necesidad. 8. A pesar de todo, sabiendo yo cuánto es respetable la propiedad de los ciudadanos, no habría convenido en la disposición del Congreso, si no hubiese tenido motivos fundados para creer que en aquella conducta iban caudales para el gobierno español bajo nombres supuestos, y casi todos se dirigían a la península, a donde inconcusamente servían para fomentar el partido contrario a los mexicanos. Creo que quedará bien probado mi sentimiento con asegurar que los extranjeros que probaron ser suya alguna parte de aquellos fondos obtuvieron luego órdenes nuas para que se les reintegrara inmediatamente. Pero permitiendo, sin conceder, que hubiese habido una falta en tomar los enunciados caudales, ¿a quién debería atribuirse? A mí, en quien no había facultad para levantar contribuciones ni empréstitos, o al Congreso, que en 8 meses no había sistemado las rentas ni formado un plan de hacienda. A mí, que no podía menos que ejecutar una ley perentoria, o al Congreso que la dictó. ¿Por qué fatalidad pues ha de recaer sobre mi opinión lo que es efecto de la indolencia y malicia de otros? El acta de Casamata acabó de justificar mis determinaciones tomadas en agosto y octubre con respecto al Congreso. El último trastorno no ha sido más que la realización del plan de aquellos conspiradores. No han dado un paso que no sea conforme a lo que resultó de la sumaria formada en aquel tiempo. Los puntos en donde había de darse primero la voz de alarma, los cuerpos militares más comprometidos, las personas que habían de dirigir la revolución, lo que había de hacerse de mí y de mi familia, lo que había de decretar el Congreso, el gobierno que había de establecerse, todo se encuentra en las declaraciones y resulta de la sumaria. ¿Qué mayor demostración de que ni la detención de los diputados, ni la reforma del Congreso, ni la toma de la conducta fueron las verdaderas causas del último trastorno? Solicité repetidas veces tener una entrevista con los principales jefes disidentes, sin que hubiese podido conseguir más que una contestación en carta particular de Echavarri. El delito los retraía y confundía su ingratitud. Desesperaban de que los tratase con indulgencia, y este es otro testimonio de su debilidad, a pesar de que no ignoraban que siempre estuve pronto a perdonar a mis enemigos y que jamás me valí de la autoridad para vengar ofensas propias. El suceso de Casamata había reunido a los republicanos y borbonistas, que jamás pudieron conciliarse sin otro objeto que destruirme. Convenía pues cuanto antes que se les quitase la máscara y fuesen conocidos. Esto no podía verificarse sin mi separación del mando. Volví a reunir al mismo Congreso reformado, abdiqué la corona y solicité expatriarme, haciéndolo decir al Poder Legislativo por el ministro de Relaciones. Dejé el mando porque ya estaba libre de las obligaciones que violentamente me arrastraron al obtenerlo. La patria no necesitaba de mis servicios contra enemigos exteriores que por entonces no tenía, y con respecto a los interiores, lejos de serle útil, podría perjudicarle mi presencia, porque ella era un pretexto para que se dijese que se hacía la guerra a mi ambición. Y la patria estaba sin motivo para que permaneciese oculta por más tiempo la hipocresía política de los partidos. No lo hice por miedo a mis enemigos. A todos los conozco y sé lo que valen. 9. Tampoco porque hubiese perdido en el concepto del pueblo ni me faltase el amor de los soldados. Bien sabía que, a mi voz, los más se reunirían a los valientes que me acompañaban, y los pocos que quedasen lo verificarían en la primera acción o serían derrotados. Con mayor razón contaba con los pueblos cuanto que los mismos me habían consultado sobre la conducta que debían observar en aquellos acontecimientos, y que todos ellos no hacían más que obedecer mis órdenes, reducidas a que permaneciesen tranquilos porque así convenía a sus intereses y mi reputación. En el Ministerio de Estado y Capitanía General de México se encontrarán las representaciones de los pueblos y mis contestaciones, todas dirigidas a la paz y a que no se vertiese sangre. El amor a la patria me condujo a Iguala. Él me llevó al trono, él me hizo descender de tan peligrosa altura, y todavía no me he arrepentido ni de dejar el cetro ni de haber obrado como obré. Dejé el país de mi nacimiento después de haberle procurado el mayor de los bienes, para trasladarme a ser extranjero en otro, con mi familia numerosa y delicada y sin más bienes que los créditos indicados y una pensión, con lo que poco puede contar el que sabe lo que son revoluciones y el estado en que yo dejé a México.
No falta quien me impute falta de previsión o debilidad por la reposición de un Congreso cuyas nulidades conocía y cuyos individuos habían de continuar siendo mis enemigos decididos. La razón que tuve fue el que quedase alguna autoridad reconocida porque la reunión de otro Congreso exigía tiempo y las circunstancias no admitían dilación. De otro modo la anarquía era infalible al descubrirse los partidos, y segura la disolución del Estado. Quise hacer el último sacrificio por la patria. A este mismo Congreso quise que me señalase el punto que quería que ocupase y las tropas que fueran de su agrado para la escolta que había de acompañarme hasta el punto de mi embarque. Para esto se designó uno del seno mexicano y 500 hombres por escolta que quise que fuesen de los que se habían separado de mi obediencia mandados por el brigadier Bravo, que yo elegí también de los disidentes, 10, para hacer conocer que no había dejado de batirme por miedo de las armas para entregarme a ellos, cuya mala fe se había experimentado. El día que me pensé salir de México no lo pude verificar porque me lo impidió el pueblo. Cuando entró el ejército que sin saber por qué se llamaba Libertador, ninguna demostración se hizo que manifestase ser bien recibido. Se vieron en la necesidad de acuartelar las tropas y colocar la artillería en las principales avenidas. En los pueblos por donde transité, que fueron pocos porque se procuró llevarme de hacienda en hacienda, me recibieron con repiques, y a pesar de la violencia con que eran tratados por mis conductores, los vecinos corrían ansiosos por verme y a darme los más sinceros testimonios de su amor y respeto. Después de mi salida de México, la fuerza contuvo al pueblo que me aclamaba. Y cuando el marqués de Vivanco, en calidad de general en jefe, arengó a las tropas que dejé en Tacubaya, tuvo el disgusto de oírles gritar «Viva Agustín I» y que oyeran su arenga con desprecio. Estas y mil otras que parecían, si se dijese, pequeñeces, son demostraciones de que no fue la voluntad general la que influyó en mi separación del mando supremo. Yo había dicho que luego de que conociese que mi gobierno no era conforme con la voluntad de todos o que el permanecer al frente de los negocios era un motivo de que la tranquilidad pública se alterase, descendería del trono gustoso. Que si la nación elegía una clase de gobierno que en mi concepto le fuese perjudicial, yo no contribuiría a su establecimiento porque no está en mis principios obrar contra lo que sea justo y conveniente. Pero tampoco haría oposición aunque pudiese y abandonaría para siempre mi patria. Así lo dije en octubre de 21 a la Junta Gubernativa y repetidas veces al Congreso, 11, y a la Junta Instituyente, lo mismo que a las tropas y a varios particulares en lo privado y en lo público. Llegó el caso. Cumplí mi palabra y solo tengo que agradecer a mis perseguidores que me hayan dado ocasión de manifestar de un modo inequívoco que estuvieron siempre en consonancia mis palabras con mis sentimientos. 12. Mi mayor sacrificio ha sido abandonar para siempre una patria que me es tan cara, un padre idolatrado cuya edad octogenaria no me permitió traer conmigo, una hermana cuya memoria no puedo recordar sin dolor, deudos y amigos que fueron los compañeros de mi infancia y de mi juventud y cuya sociedad formó, en tiempos más felices, los mejores días de mi vida. Mexicanos, este escrito llegará a vosotros. Su principal objeto es manifestaros que el mejor de vuestros amigos jamás desmereció el afecto y confianza que le prodigasteis. Mi gratitud se acabará con mi existencia. Cuando instruyáis a vuestros hijos en la historia de la patria, inspiradles amor al primer ejército trigarante. Y si los míos necesitan alguna vez de vuestra protección, acordaos que su padre empleó el mejor tiempo de su vida en trabajar porque fueseis dichosos. Recibid mi último adiós, y sed felices. Casa de campo en las inmediaciones de Liona de 27 de septiembre de 1823. Agustín Iturbide nota. No habiéndose podido imprimir esta memoria en Toscana en el tiempo que ha transcurrido desde su conclusión, me da lugar para observar que los acontecimientos de México, después de mi salida, añaden justificación a lo que llevo dicho del primer Congreso. Se ha visto que se quería prolongar el término de sus funciones para continuar siendo el árbitro de todos los poderes y formar la Constitución a su propio placer contra las facultades que le habían sido concedidas, despreciando de este modo la voluntad general y las representaciones terminantes de las provincias para que se limitase a hacer una nueva convocatoria.
Así fue que éstas, para obligarlo, presentaron de nuevo su solicitud hasta llegar al extremo de negar la aquiescencia y obediencia a las disposiciones y órdenes de dicho Congreso y del gobierno creado por él. Esto prueba de un modo inequívoco el desconcepto del mayor número de diputados para con sus comitentes. La nueva convocatoria exigía más tiempo y gastos y ciertamente no habrían las provincias, adoptado tal partido si hubieran tenido por sabios, firmes y virtuosos al mayor número de aquellos. O si la conducta que los mismos diputados observaron después de su reposición en el santuario de las leyes hubiera sido conforme a la voluntad de los pueblos y no a sus miras particulares y fines tortuosos. 1. El diputado que no tenía otra subsistencia que las dietas, sin embargo de haberlos yo auxiliado de la Tesorería General con calidad de reintegro con cantidades considerables, vivía lleno de escasez y de acreedores. Los que tenían caudal propio u otra clase de rentas para subsistir no por eso se desdeñaban de recibir las dietas de sus respectivas provincias, cuando éstas pudieron contribuirles, y recibieron también las veces que se repartió el caudal de tesorería, dando pruebas de su poca generosidad y poco amor al bien común, ya sea de la sociedad en general, ya del cuerpo a que pertenecían. 2. Trataban con desprecio el plan de Iguala cuando no pudieron hacer otra cosa porque yo lo sostenía como la expresión de la voluntad del pueblo. Falté y ya no se contentaron con hablar sino que procedieron a anular una de sus bases fundamentales usando un sofisma. Para anular el llamamiento de los Borbones, anulan la monarquía moderada, ¿qué conexión tiene uno con otra? En 8 de abril acordaron un decreto cuyo tenor es, a la letra, como se copia en el documento en que se dice, que no subsiste el plan de Iguala y Tratados de Córdoba en cuanto a la forma de gobierno y llamamiento que hace, quedando la nación en plena libertad para constituirse. En efecto, ninguna fuerza tenían ya aquellos documentos con respecto a lo que anula el Congreso sobre el llamamiento de los Borbones. Empero su fuerza la perdieron no porque tal fuese la voluntad de la nación al conferir a los diputados sus poderes, sino porque el gobierno de Madrid no quiso ratificar el tratado firmado por O'Donoghue, ni admitir el llamamiento que en ningún tiempo hubo derecho para obligar a la nación mexicana a sujetarse a ninguna ley ni tratado, sino por sí misma o por sus representantes, etc., pues aunque la proposición aisladamente es verdadera, es falsísima refiriéndose al plan de Iguala y Tratados de Córdoba. Primero, porque uno y otro eran la expresión de la voluntad general de los mexicanos, como ya dijimos en el manifiesto. Segundo, porque los poderes que se les confiaron y el fundamento estaban fundados en estos principios y apoyados en estas bases. Conforme el plan de Iguala y Tratados de Córdoba se les dice por sus comitentes que constituyan el gobierno del imperio bajo sus bases fundamentales. Si pues estas bases no estaban conforme a la que exige el derecho público de las naciones libres, ¿de dónde les vino a los diputados formar el Congreso y a éste las facultades de legislar? Muchos de los decretos de aquel cuerpo están dictados con tan poco discernimiento como este. Pudieron decir muy bien que el llamamiento de los Borbones era nulo porque ellos no lo admitieran. Pero decir que en esta parte es nulo el plan de Iguala y Tratados de Córdoba es desatinar, y es tocar al extremo de la ignorancia o de la malicia añadir que no pudo ser obligada la nación a establecer como base la clase de gobierno que creía conveniente por los mismos que al Congreso lo hicieron Congreso. Si hubiese sabido lo necesario la mayoría y obrado con honradez y buena fe, habría respetado el plan de Iguala como el origen de sus facultades y el cimiento del edificio. 3. Este oficio lo entregó al presidente en mano propia al brigadier Cortázar, que entonces dio las gracias por habérsele honrado con tal comisión. Él fue el que cerró las puertas del edificio, volviendo lleno de satisfacciones por haber desempeñado encargo que le era tan grato, y fue de los primeros pronunciados por la República. 4. Don Félix Fernández era llamado y cuando tomó partido en la insurrección anterior adoptó voluntariamente el de Guadalupe Victoria. Tiene la virtud de la constancia pues aunque con sus guerrillas no logró ventaja alguna al favor de la patria, no se presentó en solicitud de indulto. Se mantuvo errante por los montes con auxilio de pocos amigos suyos. El último gobierno de México, después de mi separación del mando supremo, le dio el título de general sin designarle grado y lo nombró el Congreso miembro del Poder Ejecutivo.
5. Era Chávarri, capitán de un cuerpo provincial, olvidado del virrey y sepultado en uno de los peores territorios del virreinato. En poco más de un año lo ascendía a mariscal de campo, caballero de número de la Orden Imperial de Guadalupe, miedecán y capitán general de las provincias de Puebla, Veracruz y Oaxaca. Este español era de los que yo colmaba de beneficios y uno de los que destinaba a que formase el vínculo de la unión y fraternidad que siempre me propuse entre americanos y peninsulares, tan conveniente para ambas naciones. 6. El acta de Casamata no se verificó hasta el 2 de febrero. A principios de diciembre ya estaba concluida la convocatoria del nuevo Congreso. De aquí se sigue que ni yo había pensado en reunir el poder legislativo, ni la reunión del cuerpo que debía ejercerla fue la verdadera razón de levantar el sitio de Veracruz y proceder a formar la expresada acta. 7. La mejor prueba de que no me enriquecí es que yo no soy rico. No tengo ni lo que tenía cuando emprendí la independencia. No solo no abusé de los caudales públicos, pero ni aun tomé de tesorería las asignaciones que se me hicieron. La Junta Gubernativa mandó que se me entregara 1.000.000 de pesos de la extinguida Inquisición y se me pusiese en posesión de 20 leguas cuadradas de tierras en las provincias internas. No tomé ni un real. El Congreso decretó que se me facilitase para mis gastos por la tesorería todo lo que pidiese y la Junta Instituyente me señaló 1.500.000 de pesos anuales. Nada percibí sino lo muy preciso para mi subsistencia en cantidades parciales que recibía mi administrador cada 4 o 6 días, prefiriendo las necesidades públicas a las mías y las de mi familia. Otra prueba de que no es mi pasión el interés. Cuando la Junta Instituyente me asignó el 1.500.000 de pesos, destiné la tercera parte de este caudal para formar un banco que sirviese al fomento de la minería, ramo principal de industria en aquel país y que por las convulsiones pasadas se hallaba muy arruinada. Ya estaban escritos los reglamentos por hombres instruidos en los ramos comisionados al efecto. Ni enriquecí a mis parientes dándoles empleos lucrativos. A ninguno coloqué. Los que tenían algún destino dado por mí es porque correspondía en la escala de sus ascensos o porque se los proporcionó la revolución, según el estado en que se hallaba en los días de la variación del gobierno, sin que hubiese sido mejor su suerte por mi elevación al trono. Un cuñado mío se hallaba de alcalde en Valladolid cuando los sucesos de Iguala. Faltó el jefe político y la Constitución lo llamaba a ejercer las funciones de este destino. Continuó desempeñándolas hasta mi entrada en México, que fue confirmado en él por la regencia, como lo fueron el de Puebla, Querétaro y otros que ningún parentesco tenían conmigo. 8. Se trabajaba en aquella actualidad sobre un préstamo de los ingleses. La negociación presentaba buen aspecto, pero su conclusión no podía tardar menos de 5 a 6 meses y las necesidades eran del momento. 9. He sabido vencer con 50 hombres a más de 3.000, con 370 a 14.000. Jamás me retiré en campaña sino una sola vez que, como he dicho, fui mandado por otro. Y con solo 800 hombres emprendí quitar al gobierno español el dominio en la América del Septentrión cuando él contaba con todos los recursos de un gobierno establecido, con todos los caudales, con 11 regimientos expedicionarios europeos, 7 de veteranos y 16 provinciales del país que se consideraban como de línea, y 70 u 80.000 patriotas o realistas que habían obrado con firmeza contra los secuaces del plan de Hidalgo, y teniendo miedo habría incurrido en la necesidad de dejarme matar por no defenderme. 10. De las tropas que existían a mi lado en Tacubaya llevé solo 2 hombres por compañía, para darles una prueba de mi gratitud y calmar el entusiasmo de los demás, que no encontraba medio de persuadirlos a que me dejasen marchar con la escolta designada. 11. Siempre hablé con franqueza, sirva de prueba lo que dije al Congreso restablecido al separarme del Imperio por conducto del ministro de Estado. 12. Consecuente a la rectitud de mis principios no quise, como pude, ponerme a la cabeza de la revolución última. A ello me invitaron sus principales corifeos, entre quienes baste citar a Negrete, Cortázar y Vivanco. Si hubiera verificado lo que éste quería, conservando el mando supremo con un nombre o con otro, y si hubiera tenido ambición, retenido el mando, el tiempo me habría dado 1000 ocasiones de ejercerlo a mi parecer, pero los negocios eran odiosos, pesado el cargo y finalmente era como ponerme a la cabeza de aquel partido.